Bienvenidos, bienvenidas a un diálogo más sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Bien, Leonardo, bien, bien. Oye, pues tenemos ya el domingo la cita con las urnas y hay, por supuesto, la dimensión, la que comentamos habitualmente en este programa, que es la de la seguridad y la violencia, de la cual hablaremos con amplitud con nuestra invitada el día de hoy. Pero hay otros ámbitos, ¿no? Llegamos muy desorientados. Por ejemplo, la industria de los números, materia de opinión pública, yo creo que nos queda de ver, ¿no? Llegamos muy confusos a este momento, Sergio. Sí, llegamos confusos porque la disparidad entre los encuestadores, las casas encuestadoras es enorme y es inevitable preguntarse qué métodos están utilizando, qué diferencias hay para distanciarse tanto o qué intereses o qué errores metodológicos. Y nos ha faltado tal vez una instancia creíble que nos oriente sobre las virtudes y los defectos de cada una de las encuestadoras. Esa es mi percepción, por supuesto, desde la primera encuesta presidencial en el 88 a la actualidad ha corrido medio siglo y sin embargo lo que tenemos ahora es desconcertante. Lo otro era original. Sí, es desconcertante, digo, por supuesto tenemos la discusión sobre la nacional, o sea, gente además de primer orden. Estamos hablando de Jorge Buendía, por cierto, egresado de esta casa, que dice que trae 20 puntos. Otro destacadísimo investigador, Alejandro Moreno, que por cierto publica un artículo muy interesante en el Foro Internacional, revista también de esta casa. O sea, gente con una gran trayectoria, de pronto dice que van a ser 20 o van a ser 10 la diferencia, y son pues dos planetas, ¿no? Es decir, oiga, si fueran astrónomos, ¿cómo es posible que me digan que uno es Venus y es Marte? Es decir, sí entramos ahí con cierto escepticismo que no se sabe bien si es política o es un problema científico, metodológico, Sergio. Sí, tal vez no solo metodológico, sino con brumas, con zonas grises, va a ser un concepto que vamos a usar el día de hoy, porque no sabemos, por ejemplo, en qué áreas del país no pudieron encuestar por razones de seguridad. Y desconocemos qué tanto impacta Que eso. hoy lo subió Reforma como inquietud, ¿no? Es decir, hay ciertas zonas del Claro. país donde no necesariamente han podido encuestar. Pero no nos cuantifican y nos dicen, esto significa que hay 2 millones, 3, 5, 10 millones de habitantes que están en áreas controladas por la criminalidad y que desconocemos hacia dónde se van a inclinar los señores del crimen. Y la inseguridad ha modificado muchísimo la forma en que opera la industria de la demoscopía, porque hay zonas completas, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir como en cuarteles generales, donde simple y llanamente un encuestador no puede entrar. Condominios, pienso en la capital, pero pienso en Morelos, pienso en Zacatecas, donde el policía te dice, ¿usted a dónde va? Oiga, pues yo quiero ir a preguntarle al señor Aguayo por quién va a votar. Usted aquí no entra. O sea, son impermeables. Y eso es la forma de vida que tenemos en las ciudades, ha impedido que las casas encuestadoras por lo menos reflejen el sentir de esa gente. A tu casa entra uno con toda tranquilidad, pero lo puse como ejemplo, Sergio. No, es que me reía porque estamos ante un fenómeno nuevo y yo supongo que en el auditorio también tienen que decidir cómo van a lidiar con las llamadas que de repente entran diciendo, lo saluda Claudia o Xochitl o Guadalupe para decirle que yo soy la mera neta del planeta. ¿Cómo lo manejas? Que también un montón de extorsiones, ¿no? Entran por la vía Claro, telefónica. lo que a ciertas horas, como ya en mi caso, he detectado que antes de la comida te hablan, antes ellos y los encuestadores, los candidatos y los bancos, descuelgo el teléfono o lo pongo en modo avión, el celular, para que no entre una sola llamada, porque ¿qué vas a hacer? Yo haz lo que yo, o me llama Guayo, me llaman mis hijas, o me llama mi mujer, o el director del canal, o no contesto. ¿Y No, cómo distingues? pues, pero tengo sus nombres. Es cierto. Pero te llega uno, oiga, lo quiero encuestar, ¿por quién va a votar? Mucha gente, por la inseguridad que tenemos en los teléfonos, también se niega a responder, ¿no? Claro, cuando no conoces el número, pero independientemente de eso, creo que
hay que verle aspectos positivos a esta larguísima campaña. Ha habido mucha polarización, por supuesto, pero yo confieso que he tenido una actitud deliberada de evitar que lo que se dice en el foro público, tomarlo como parte de un discurso para la galería, como una especie de show, y que hay que hacer un esfuerzo por preservar las amistades o por poner reglas claras con amigos que seguimos comiendo, pero con una regla. No hablamos de candidaturas, de gobernantes. Está vetado ese tema. Hablemos de todo lo demás, menos de los candidatos en Ucrania o España o lo que sea. Oye, a mí esta semana me ha resuelto la vida la señora del Moral, ¿no? Le digo, oiga, ¿por qué nos vamos a pelear si la señora del Moral se pasó del PRI y ahora es la 4T, cuando decían que derrotaron al PRI del Estado de México, el más resistente, y ahora es aliado de efectivamente Morena? Decir, oiga, nos vamos a pelear cuando ellas se entienden a las mil maravillas. No, ahí está. Y bueno, pues por supuesto el gran desafío es que toda la gente vote, la dimensión de la inseguridad, la confusión que tenemos en el ámbito de las encuestas. Tengo la impresión que donde vamos a tener la gran disputa política y jurídica va a ser en las elecciones locales. Ya también en las encuestas pues, hay un cruce ahí brutal. Un diario, el Universal, dice que va a ganar en Monterrey una candidata, el Reforma dice otro, en Yucatán dicen que va a ser competida, otros dicen que va a ganar Guacho, otros dicen que va a ganar Renan. Es decir, hay mucha incertidumbre en las entidades, empezando, Sergio, por la capital. Sí, y ahora intentando ponerle algo de pomada de la campana a la irritación. Cuando uno observa las campañas en otros países, no es que haya grandes diferencias. Estamos ante una globalización del encono, de la polarización, del uso del odio en las redes, la difamación. Y sin embargo, aquí en México, violencia entre candidatos no ha habido, que yo sepa. Sí ha habido descalificaciones, pero a pasto, no vale la pena ni meterse. La violencia está en otros ámbitos, entre el ingreso del crimen organizado como un partido sin registro, pero muy efectivo, muy popular, pareciera en algunos ámbitos. Tenemos que ver que todo es histórico y que todo es el fin del mundo y que bueno, y aquí vamos a seguir, por supuesto, porque este es nuestro país y la democracia es, pues como la hemos vivido, desde que hay patrón de alternancia, ha habido muchos cambios y el país sigue ahí. Y claro, los que pierden se encargan de decir que es el desastre de la historia y otros dicen que viviremos tiempos estelares, pero aquí seguiremos. Coincido contigo, es una obligación que tenemos de votar, es nuestra decisión quién en este caso va a encabezar los gobiernos de municipios, por supuesto, cómo se va a integrar el Congreso, si queremos o no queremos tener un presidente, una presidenta, en este caso, unitaria, con un Congreso unitario o un gobierno dividido, Sergio. Esas son las cosas que nos tocan a nosotros. Exactamente. Y no solo eso, sino yo iría más allá. Sería un desperdicio de nuestro tiempo y energía pensar que la participación ciudadana se agota en la urna. Creo que tenemos que entender que la magnitud de los problemas que tenemos ambientales, de violencia generalizada y de tantos más se van a resolver porque va a haber unos gobernantes maravillosos que recibieron una inspiración divina y van a resolver los problemas. Tenemos que involucrarnos, nos guste o no nos guste, lo más que podamos en los asuntos de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y del mundo, por supuesto. No, tienes toda la razón. Y ojalá la próxima administración, quien gane, haga más fácil la tarea de los ciudadanos, porque vaya peaje que se ha tenido que pagar en estos tiempos por ser ciudadano, estigmatizaciones del poder. Cuando tú haces lo que haces, Sergio Aguay es un ciudadano ejemplar, haces que avance el conocimiento en seguridad, justicia, derechos humanos, transparencia, un montón de cosas, y los gobiernos en buena lógica deberían ver como
los ciudadanos ayudando a mejorar el país y no esta idea de los ciudadanos como enemigos, que es un peaje alto que se ha tenido que pagar. Insisto, ojalá el próximo gobierno diga, oiga, la participación ciudadana no es tóxica, ni es contra usted, es para, o contra alguien en particular, sino para mejorar el país. Así es que a votar, a participar. A votar, yo me reservo los elogios hacia ti para el siguiente programa. No. Pero tienes razón, si se reconciliaron Claudia Sheinbaum con Alejandra del Moral, Atlacomulco con la cuarta transformación. Atlacomulco con la cuarta T, etcétera, etcétera, pues quiere decir que podemos reconciliarnos nosotros. Muy bien, pues ya está Sandra Ley aquí, en un instante platicará con usted. Sandra Ley es una politóloga mexicana especializada en el comportamiento político y violencia criminal. Es doctora y maestra en ciencias políticas por la Universidad de Duke y licenciada en ciencia política y relaciones internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha sido profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE y becaria visitante del Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame y profesora visitante del Centro de Estudios de Género del Colegio de México. Es coautora junto con Guillermo Trejo del libro Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México, donde examina cómo las variaciones en el nivel de la violencia criminal condicionan la activación de las redes de la sociedad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas electoral. Ha realizado un extenso trabajo de campo en el norte y sur de México, colaborando estrechamente con diferentes organizaciones y sectores de la sociedad civil. Entre 2013 y 2015, coordinó 3 estudios en México Evalúa, enfocados en el sistema penitenciario y los programas de prevención del delito en el país. Actualmente es coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de estos diálogos sobre seguridad y justicia. Mi querido Sergio, ¿cómo estás? Leonardo, qué gusto. Oye, ya en capilla para la elección el domingo y tenemos la fortuna el día de hoy de recibir a Sandra Ley. Verdaderamente es un placer recibirte. Bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Sandra, en unos días vamos a ir a votar. Y uno de los temas que han surgido, que han irrumpido en estas elecciones es la violencia, con múltiples manifestaciones, asesinatos, candidatos que se retiran, atentados contra familiares. En términos comparativos, tú que con Guillermo Trejo escribieron un libro, llega hasta el 2012 las cifras, pero en todo caso es un muy buen libro que recomiendo al auditorio. Votos, drogas y balas, ¿correcto? Y violencia. Hay violencia. Aquí está. Correcto. Tú que has pensado y has documentado ese hecho, ¿son elecciones más violentas las actuales que las anteriores? Hay 2 fenómenos a considerar para responder esa pregunta. Primero, ciertamente estamos en niveles de violencia muy distintos a los que estábamos en 2006-2012. 2006-2012 teníamos contabilizados en este libro 311 ataques a autoridades electas y personas candidatas. Si nos movemos al periodo más reciente, 2018-2023, contabilizamos casi 3 veces más, 836 de estos tipos de ataques que van desde asesinatos, atentados, secuestros, etc. Entonces estamos hablando de un aumento sustantivo, pero también hay un fenómeno que ha cambiado en cómo tenemos elecciones hoy en México. A diferencia de 2006-2012, en el libro lo que veíamos es que cada estado tenía su propio calendario. Y entonces esta violencia ocurría en los años electorales en cada estado. Y ahora lo que tenemos es el conjunto de los municipios mexicanos celebrando elecciones el mismo día. Y eso aumenta la vulnerabilidad y la concentración de violencia. Entonces, ahora vemos estos ataques y estos picos de violencia ocurriendo cada 3 años. Eso es lo que en parte es diferente
pero que al mismo tiempo sí nos habla de otros niveles de violencia que no habíamos estado experimentando en años anteriores. Hoy se manejaba un dato, lo publica el Universal, 750 actos de violencia, y ha habido discrepancias, bueno, se los pregunto a los dos, sobre el número de personas muertas. Creo que es poco irrelevante si eran precandidatos o candidatos o aspirantes, pero he visto por un lado, el presidente alegaba de que eran 22 y decía incluso, sin contar las que ocurrieron a lo largo del día. Decía, aquí está la secretaria que dice que son 22 y los datos nos dicen efectivamente que son otras cosas. ¿Tan discrepantes son los números en ese tema, Sandra? Pues creo que tenemos que tomar en cuenta que en esta cifra, como ha pasado en este sexenio con el dato de desaparecidos, por ejemplo, que no tenemos metodologías claras, transparentadas sobre qué se mide y cómo se mide. Hay casos dentro de esa numeralia en donde se cuentan algunos como cuestiones personales, como violencia a nivel personal, como es el caso de personas candidatas trans, ¿no? Y entonces se consideran como separadas dentro de esos conteos desde el punto de vista del gobierno. Mira. Y entonces... O sea, lo que supone que es la motivación del crimen determina... Exacto, entonces... A pesar de que esté impactando en el ambiente político. Correcto, la motivación del crimen es algo que parece estar permeando en los criterios dentro del gobierno, pero eso no es, como bien dices, pues es al final dentro de un contexto electoral. Al mismo tiempo, sí tenemos que reconocer que coexisten distintos tipos de violencia, ¿no? Violencia electoral entre partidos, violencia del crimen organizado, violencia contra las mujeres en política, ¿no? Entonces hay distintas violencias que están ocurriendo y que se engarzan también, eso también es importante reconocerlo. Dentro del proyecto de Votar entre balas, que nos enfocamos solamente en el ámbito del crimen organizado, no tenemos ciertas intuiciones donde el crimen no está involucrado, nuestro número no alcanza los casi 30 personas candidatas, pero más asesinadas, pero más allá de eso es poder ver que el asesinato es solamente una cara de la violencia hoy en este proceso. Claro. En donde hemos tenido atentados, ataques armados, amenazas, desapariciones, secuestros. Entonces, si tomamos todo eso en cuenta, lo que nosotros estamos contabilizando son más de 90 personas precandidatas y candidatas atacadas desde el 7 de septiembre. Entonces, ese es otra dimensión, o sea, otro nivel, ¿no?, distinto de violencia, pero también hay que decirlo que hoy tenemos otro fenómeno de renuncias, en donde tal vez no terminamos de contar amenazas, ¿no?, porque no tenemos algún sustento para poder contabilizar esa amenaza. Lo que estamos viendo es personas candidatas que se bajan de la contienda. El reto que vamos a tener porque les duela la garganta, ¿no? El reto que vamos a tener justamente es poder reconocer las motivaciones de esas renuncias, porque también es estratégico de las personas candidatas pues ser muy cuidadosas sobre las razones, ¿no?, que dan a conocer sobre esas renuncias. Sabemos que algunas sí estipulan por motivos de seguridad y otras que lo dejan estipulados por motivos personales. Uno de los otros elementos que hemos observado con los datos es que las mujeres son principalmente amenazadas en su calidad de candidatas, no tanto así como de funcionarias, porque es importante decir, esta violencia contra personas candidatas coexiste con una violencia con personas funcionarias, personal de seguridad, etcétera, directamente atacado por grupos criminales. Las mujeres tienden a estar más amenazadas y lo hacen por vía de sus familiares. Entonces, familiares es otro elemento también a tomar en cuenta en cómo vemos una candidata cuyo padre sufre un atentado o cuyo suegro es secuestrado y días después renuncia. Entonces, tal vez el vínculo no es directo, pero tiene un efecto, ¿no?, señal, en estas renuncias. Y eso es algo que nos queda por adelante por estudiar después de este 2 de junio. Para armar la pregunta doy una cifra. El domingo pasado, el fin de semana pasado, el New York Times y el Washington Post publicaron 2 reportajes relacionados con la violencia de diferente tipo, una electoral, la otra extorsión a tortillerías, era el eje del reportaje. Conté a quienes citaban y las principales fuentes informativas, 21 citas, académicos, organismos de la sociedad civil, periodistas, y solo 3 citas a funcionarios, 2 veces a mañaneras del presidente y luego a otro funcionario,
y la secretaria de Seguridad no quiso responder. Es decir, confirma lo que he ido observando con los años, que a los partidos, a todos, y a los gobiernos, a todos, no les interesa dimensionar la violencia que está afectando a los candidatos y a los funcionarios. ¿Coincidirías con esta afirmación? Porque el correlato es que es la sociedad la que está saliendo a dar las cifras que luego son cuestionadas, pero una vez que salen, no antes. Es decir, la autoridad no nos está dando esa metodología de la cual tú hablabas, sino que la estamos armando desde las universidades o ONGs, y luego no la critican porque no es precisa, en fin, ellos sí la tienen, pero tampoco la proporcionan. ¿Es correcta la apreciación? Es correcto que las voces que hemos escuchado para hablar concretamente de lo que significa esta violencia no es de parte de personas funcionarias, candidatas o de los mismos partidos. Y creo que hay una razón muy preocupante de fondo del costo que esta violencia significa. Por un lado, sabemos que no hay un solo partido del gran sistema de partidos, ¿no?, de los principales partidos, que no tenga víctimas de este tipo de violencia político-criminal. Y me parece que eso es parte de los pocos incentivos que tienen los partidos para hablar sobre el tema, porque estos ataques nos hablan tanto de aquellas personas que resistieron al crimen organizado y tanto como de aquellos que se coludieron. Y creo que eso hay un enorme costo para los actores políticos para hablar de frente de lo que estos ataques significan e investigarlos, porque significaría mucho, ¿no?, poder ir a resolver de fondo estos casos y desmantelar lo que hay detrás de ellos. Pero gran parte de estos ataques tienen el mismo destino que la mayoría de los delitos en este país, ¿no? No hay verdad, no hay justicia, ¿no? No hay una sanción al respecto. Impunidad. Perfecta. Y entonces también eso me parece que abona, ¿no?, a que esta violencia se siga reproduciendo. Y también desde las candidaturas no tenemos una sola propuesta concreta para hablar de lo que ha significado el crimen organizado, ¿no?, y de lo que hay que hacer al respecto. Hablamos vagamente de extorsión, hablamos vagamente de distintas fuerzas del orden que deben estar, ¿no?, al frente de seguridad, pero no hablamos, no tomamos al toro por los cuernos de hablar de lo que el crimen organizado ha transformado a nivel local a través de estos ataques que son solamente la cara más visible, ¿no?, de estos controles que el crimen organizado establece. Desde lo que nos enteramos, su libro, que es enormemente creativo para explicar parte del problema que tenemos en México, hay mucha inercia interpretativa de por qué tenemos los niveles de violencia que tenemos, pero ¿qué nos podrías decir? ¿Es la misma violencia que ha venido creciendo a lo largo de todo este siglo la que hoy tenemos, o se va manifestando en distintas regiones o con distintos actores a lo largo de los años? Ahora vemos una Chiapas en donde no distinguimos bien violencia comunitaria tradicional de violencia criminal o voluntad de implantarse en el territorio. Antes recuerdo que se decía, bueno, pues este fenómeno está circunscrito a Michoacán o algunas zonas de Jalisco, las zonas del centro del país, Tamaulipas o Durango. O sea, en estos últimos años ese fenómeno ha tendido a ramificarse en el país. Dicho de otra manera, ¿son varios árboles o matorrales que van creciendo en otras partes, o es el mismo árbol que tiene distintas ramas? Sandra. Ha habido cambios importantes en cuanto que antes relativamente podíamos tener esta distinción de poder hablar de violencia del crimen organizado con ciertas características y poder segmentar un poco aquella violencia que ocurría desde el Estado o la violencia que ocurría desde la misma sociedad. Pero hoy por hoy, por ejemplo, sabemos que la violencia en contra de las mujeres está entrelazada con dinámicas de gobernanza criminal, del crimen organizado, y dinámicas de presencia militar, ¿no? Entonces, hoy no podemos segmentar una violencia de la otra. Ese es un reto enorme que tenemos hoy para el estudio de la violencia. Al mismo tiempo, ha habido un movimiento de esta violencia geográficamente. En su momento, pues también como parte del trabajo con Guillermo Trejo y Shannon Matiache estudiábamos, por ejemplo, la Sierra Tarahumara. 2010, 2014 era un lugar en donde mataban alcalde, candidato. Miroslava Breach es el mejor ejemplo, ¿no?, de haber mostrado, ¿no?, lo que la violencia, la periodista, lo que había significado.
al revelar que el crimen organizado había logrado imponer a secretarios de seguridad pública, alcaldes en esa región. Hoy, en los mapas que tenemos sobre violencia político-criminal, la Sierra Tarahumara no figura, no es prominente, ¿no?, como de los lugares con mayor impacto de esta violencia. Es un silencio ominoso. Claro, y entonces, a cambio, lo que vemos, esta violencia se ha ido moviendo hacia el sur, como bien dices, Leonardo, ¿no? Claro, Michoacán y Guerrero, que siempre han estado presentes, pero vemos cómo ha habido un movimiento hacia el Bajío, centro-sur, ¿no? Y el norte, que era en donde justamente en el libro estudiamos con mayor detenimiento en ese periodo, hoy esa franja norte, en materia de estos ataques del crimen organizado en la esfera política, pues se desdibujó, pero no es porque no esté presente, es porque ya se pudo afianzar. Y entonces ahí justamente es cuando se empieza a enraizar con otros fenómenos más amplios, extorsión, control de la vida social, ¿no? Estos otros aspectos en cuanto a violencia contra las mujeres, etc. Entonces, hoy estamos hablando de otra dimensión totalmente diferente cuando hablamos de violencia. Sandra, en el libro que escribiste con Guillermo Trejo, acuñaron un concepto bien útil, zona gris de la criminalidad, que es para el auditorio un espacio en el cual coexisten de múltiples formas criminales y funcionarios y políticos, y ahí se hacen enganches, se enredan, hacen quesos de Oaxaca, o se separan o se pelean. Lo que estás diciendo supone que en el trasfondo de todo lo que está pasando es la expansión, consolidación y diferenciación de zonas grises a lo largo de todo el país. Es decir, lo que estamos viendo es el resultado de una mancha grisácea que cubre partes del país y que significa que ahí hay una alianza, un matrimonio, un amaciato entre el delincuente y el político. Correcto, no podemos entender el crimen organizado sin redes de protección informales de parte del Estado. Y entonces es ahí donde esa zona gris se enraiza, empieza a crecer todavía más, se vuelve más tierra fértil para el crimen organizado, conforme puede irla haciendo crecer con distintos funcionarios, ¿no?, que pueden ser parte, sean autoridades del sector de seguridad, los mismos ayuntamientos, que es ahora como el eslabón que se vuelve más débil en este proceso. Pero justamente como en relación con esta pregunta anterior de Leonardo, es esa zona gris de la criminalidad, eventualmente cuando empieza a tener esas raíces tan profundas, empieza a tener esos controles políticos a través de los cuales esas redes de protección se afianzan tanto, puede llegar también a la sociedad, ¿no? Entonces, justo en la última parte del libro hablamos sobre de esta zona gris de la criminalidad, donde también la sociedad empieza a formar parte de esa zona gris, no solamente es la esfera del Estado, la esfera del crimen, sino como la esfera de la sociedad empieza a ser parte en esos lugares en donde el crimen organizado tiene la capacidad de dictar qué se puede hacer y qué no se puede hacer, de decir cuáles son las reglas en el día a día de la convivencia cotidiana. Y entonces la sociedad ya no tiene la oportunidad de decir sí o no, ¿no? No queda más que ser obedientes y regirse por esas reglas, y en esa medida esa zona gris de la criminalidad también se expande. Y me parece que justamente en esos lugares en donde estamos diciendo ya no tenemos esta violencia tan de frente, pero sabemos que la extorsión se ha profundizado, sabemos que es el crimen dictando si puedes comprar pollo, alcohol, ¿no?, etcétera, o tortilla, como lo han revelado distintos reportajes, pues justamente ahí hablamos de una zona gris en donde no solamente se ha expandido, sino ha alcanzado a muchos más actores. Sí, ahí la gris o la negra, ya cuando ya controlan, dicen Pax criminal, o ya un Estado absolutamente sometido. No, es muy interesante, como decía, la interpretación que hacen, porque permite también entender las carencias del proceso político, el proceso de democratización mexicana, que nunca emprendió una reforma de los sistemas de seguridad, y explica por qué gobiernos van, gobiernos vienen, y tú tienes esta mancha de violencia que va creciendo en todo el país, ¿no? Los niveles de homicidio no han hecho más que crecer en los últimos tiempos. Si hablamos de los muertos de Calderón, pues Peña tuvo más homicidios y López Obrador todavía más. Y creo que el fenómeno ustedes lo explican muy bien, ¿no? Hay esa carencia.
Digamos, ese equilibrio que tenían las fuerzas del Estado con los criminales, esa zona gris de yo te ayudo, te apoyo, te dejo hacer, pero en el fondo controlo yo, a criminales que dicen, pues yo no sé quién va a gobernar aquí, y entonces como ahora mi negocio en Marabatío, por hablar de un municipio particularmente complicado, no sé si va a ser Sandra o Sergio el alcalde, pues mejor lo someto, y además sí es una fragmentación de las organizaciones criminales que te lleva a que tengan pues visiones diferentes. Eso explica buena parte de la violencia. Creo que le dan al clavo y han dado esta línea que me encantaría que compartieras con la audiencia, explicativa de por qué, hasta que no entendamos eso, no vamos a entender por qué este demonio de 1000 cabezas sigue avanzando en el país, Sandra. Sí, el crimen organizado en general surge en el autoritarismo. Los dictadores necesitan, ¿no?, de legitimidad para gobernar, y en gran medida necesitan de las fuerzas del orden para poder hacerlo. Y para ello tienen que asegurarles rentas, y parte de eso implica darles acceso y libertad para poder manejar el mercado criminal. Ustedes lo controlan y a mí me sirven para golpear opositores. ¿Cómo les llaman? Técnicos de violencia. Especialistas en la violencia. Y son esos especialistas en la violencia que una vez que llega la transición a la democracia, si no se remueven esos especialistas de la violencia, si no se les desmantela en esas redes de protección que están dando al crimen organizado, se van a reproducir en la democracia. Porque no estás mandando la señal de que esos abusos del pasado ya no son posibles en el presente democrático. Y la enorme deuda de la democracia mexicana es ese proceso de reforma de la parte de seguridad y de justicia que nunca nos dimos. Que tuvimos ciertos experimentos, ¿no?, con fiscalías especializadas, pero que, de delitos del pasado, pero que nunca llegaron a remover justamente a esos especialistas de violencia. Y que entonces al final siempre se pudieron reproducir una y otra vez, no solamente a nivel federal, sino también en lo local, ¿no?, en lo que significaba también policías locales, en la democratización del país, que además fue de abajo hacia arriba. Cuando llegan nuevos no es casual que haya empezado en Baja California. Correcto. Entonces tienes nuevos gobernadores y lo que hace siempre una nueva gobernatura va a llegar a designar nuevos procuradores, ¿no?, en su momento, nuevos jefes de policía, nuevos jefes de penal, y ahí se resquebrajan esas redes de protección. Pero dado que no reformaste el aparato de seguridad y justicia, dado que no tuviste esos procesos de justicia transicional, esas redes de protección siempre se pueden volver a recrear, porque nunca mandaste la señal de que eso no se podía hacer en el pasado. Entonces, cada alternancia, ¿no?, si bien es algo que deseamos de nuestra democracia, no deseamos tener alternancia partidista porque pensamos es así como hacemos rendición de cuentas, hacemos, ¿no?, que se den cuenta de quién hizo bien su trabajo, quién lo hizo mal, eso nos termina explotando en la cara, ¿no? Tiene un efecto negativo al permitir justamente que haya esta vulnerabilidad en el mercado criminal y se busque, ¿no?, esas nuevas redes de protección que van a hacer posible el crimen organizado. Y así es como entonces la alternancia partidista, que sería un resultado democrático deseable, termina reproduciendo más violencia. Y a esto debemos aunar un proceso de polarización política que hemos tenido en el país, ¿no?, en donde entonces esa alternancia y con partidos de distintos colores, en distintos niveles, pues lo termino utilizando para ayudar a mis amigos, ¿no? ayudo a mis amigos, ¿no?, y no ayudo a mis enemigos políticos. Me parece que lo que hemos visto en los años más recientes es simplemente la reproducción, ¿no?, de todo este proceso en donde se puede utilizar políticamente el aparato de seguridad y de justicia, al mismo tiempo que el crimen organizado también utiliza el aparato de seguridad y justicia, ¿no? Entonces es ahí en donde tenemos las mayores tensiones, y donde hoy pues lo que está en juego es tener la renovación de, ¿no?, el conjunto de los municipios mexicanos, y que eso en una enorme vulnerabilidad del municipio, que ha sido el eslabón de la democracia mexicana, y sin embargo no se le ha fortalecido en todo este proceso. Por el contrario, ha sido fortalecer, ¿no?, el nivel federal. Entonces esto termina afectando profundamente la democracia mexicana, pero también su evolución en seguridad. Tenemos que el 80% básicamente de estos ataques van contra autoridades y candidatos a nivel municipal. Y eso es justamente porque el municipio es el punto en donde el crimen organizado está buscando entrar y donde se afianzan, ¿no?, y se generan esas redes de protección. Donde hace sus negocios, ¿no?, correcto, territorialmente.
y donde puede haber acceso a recursos públicos, puede haber acceso a información, el aparato, dado su debilidad, es la forma de tener la mejor posibilidad de tener impunidad. Un comentario para el auditorio. Quienes hayan seguido la conversación se habrán dado cuenta lo poco que hemos hablado de partidos en su individualidad. No hemos dicho que el PAN es mejor que el PRI o que Morena es la maravilla, en fin. Porque estamos ante un problema estructural y sería un error analítico individualizar cuando las tesis que ha manejado Sandra y que creo que nosotros compartimos, no es un asunto de un gobernante o de un político o de un candidato, sino es un problema estructural. Desde esa lógica, el próximo domingo habrá elecciones, ya ustedes, el auditorio decidirá por quién vota, pero uno de los temas que han estado presentes en las campañas ha sido la seguridad. Y hemos escuchado promesas, ofertas, no me voy a meter en ellas por ahora, sino en algo más profundo, Sandra, aunque luego podemos regresar a las propuestas si ustedes desean, pero que tiene que ver con tu carrera. Tú eres tienes una neurosis por las cifras, una obsesión con las cifras. Te encanta medir, contar, cuantificar y luego haces teoría con las cifras, que eso es lo maravilloso. No te quedas nada más así en una serie estadística que interprete el lector, sino que tú das la serie estadística y luego dices, de aquí se desprende esto o aquello. Antes de seguir adelante, una breve pausa, porque quisieras contar hacia el auditorio, ¿de dónde te nace esa pasión por los números, por documentar cuantificar? Tu primer regalo fue un abaco. Cuando empecé a estudiar estos temas, yo no estaba en México, estaba estudiando fuera. Y era una desesperación tremenda por no saber qué hacer al respecto. Y se escuchar todas esas historias terribles de lo que estaba pasando en México 2008, 2010. Y creo que mi consuelo en ese momento, dado que debía ser una estudiante disciplinada en el doctorado, era, pues vamos a empezar a medir, porque en ese momento no teníamos datos, solamente teníamos los ejecutómetros, que sacaba cada periódico y no sabíamos bien a bien qué metodología había detrás, y unos decían una cifra un día y otros decían otra cifra otro día. Entonces fue como, pues vamos a empezar a medir, y al menos si empezamos a medir sabremos qué está pasando en algo de esta tragedia. Y después me di cuenta de la importancia, trabajando con sociedad civil, de manera muy cercana en los distintos estados, fue como la dificultad que se enfrentaban con que el gobierno les hiciera caso. Que se dieran cuenta que su caso no era una cosa aislada que había pasado en esta narrativa inicial de estuvo en un lugar incorrecto, con las personas incorrectas, ¿no? Era como, no, tenemos que mostrar que esto es parte de un fenómeno más grande que está pasando, ¿no? Y tenemos que empezar a tener más y mejores datos que también le faciliten ese trabajo a los colectivos de víctimas, ¿no? a grupos de sociedad civil, para contar esas historias con más poder. Y entonces así fue como me fui de frente, Sergio, a seguir contando más cosas, ¿no? A seguir contando, contar historias, pero contarlas también con un número que te dé un panorama de esta historia, qué significa en el bosquejo más grande de la violencia. Cuenta números y cuenta también muy bien las cosas, pero el libro se lee muy bien. Oye, a mí ¿cómo se llama? Ya que estamos a punto de votar todos y tú nos das, por supuesto, líneas interpretativas muy sugerentes, tengo la impresión de que buena parte de nuestra clase política no ha entendido nada. Es decir, hablabas de la polarización, sigue siendo más útil para el partido del gobierno decir que todo esto comenzó porque Calderón agitó el avispero y eso les da millaje suficiente para que su clientela les aplaude, digan, tiene razón, tuvimos un narcogobierno, y a la vez decir, hoy hay más muertos ahora con Obrador y es culpa de Morena. O sea, les da millaje suficiente para que sus clientelas decían eso. Y tú dices, oiga, el tema es otro. Y me encantaría que me contara si hay alguna experiencia exitosa en esta materia, decir, a ver, no hicimos la reforma de los aparatos de seguridad en el momento que se hacía. Fíjate, estudiamos más Centroamérica con el tema de las desmovilizaciones, o sea, ¿qué haces con todos los que mataban?
que propiamente México, donde supusimos que se iban a convertir los matones, pues de pronto en sastres o en gente buena, iban a ser buenos ciudadanos, iban a recibir programas sociales y todo el mundo a ser feliz. No ha ocurrido eso. Y el segundo elemento, Sandra, veía el despliegue que el presidente anunció ayer de los apoyos a los candidatos. Y ves que obviamente están cuidando a las candidatas a la presidencia, sería un problemón que tuviéramos un magnicidio. Pero lo central está en lo local, ¿no? Es decir, la base de los que hay que cuidar es lo local, donde se ha dado más ¿cómo se llama? La violencia. Sin embargo, buena parte de las propuestas regresan al centralismo, como si desde Palacio Nacional algún día alguien, o Los Pinos, o donde viva la próxima presidenta, pudiese controlar esta enorme dispersión. Tengo la impresión, leyéndote y oyéndolas, que la clase política todavía no recibe, no acusa recepción de esta interpretación, Sandra. Sí, mira, estamos mejor que cuando ni siquiera hablábamos de seguridad, a pesar de que la seguridad debía ser un tema, ¿no? O sea, es sorprendente, del 2006 y 2012 no fue un tema, a pesar de que ya estaba ahí, ¿no? Muy presente. Entonces, ahora empezamos a hablarlo, pero es correcto, Leonardo, no en los términos, ¿no? Le seguimos dando vueltas al tema. Entonces, creo que en los términos en los que se discute, otra vez es pensando muy en el nivel federal, muy centralizado, no pensando en, si estamos hablando, el 77% es a autoridades a nivel local, no hay propuesta de qué es lo que voy a hacer como para afianzar ese nivel local, sigue siendo la propuesta de Guardia Nacional, Fuerzas Armadas. Está además el reto, y esa es una tesis reciente de Óscar Pocasangre en Colombia, que encuentra que electoralmente no reditúa a las candidatas, a las personas candidatas a hablar de seguridad. Y es una desgracia que entonces esto se vuelve un juego, ¿no? Solamente, pues sí, de puras ganancias electorales, porque como no hacen propuestas serias al respecto, hablar de seguridad termina, ¿no? Dañándoles electoralmente. Y en los lugares el otro trabajo que he realizado es ver que en los lugares de mayor violencia es justamente en donde las personas candidatas se sienten más vulnerables y no hablan de seguridad, ¿no? Hablando de lo local, pues. Entonces, digamos, estamos en una encrucijada total y absoluta, ¿no? Es como los incentivos políticos no están puestos y además los incentivos de seguridad, ¿no? van en su contra. Hay entonces un trabajo y una responsabilidad más grande que las candidaturas a nivel federal deberían estar asumiendo. Y ahí no estamos viendo tampoco, ¿no? Nada que esté resonando. Hablar de crimen organizado en cualquiera de las tres personas candidatas, si vemos la propuesta, no se habla de crimen organizado de frente, ¿no? Y en todo caso, la propuesta que sí tienen en común es fortalecer a policías municipales, que sin duda es importante, pero eso tiene que ir acompañado de esta vulnerabilidad en la que están los ayuntamientos en su totalidad. Estamos hablando de que sí, el 40% de los ataques son contra policías municipales, pero también el 30% son contra ayuntamientos, alcaldes, sindicatos y regidurías. Otro 10% es contra policías ministeriales y secretarios de finanzas, tesorerías, obras públicas. O sea, hay mucho más que se tendría que estar haciendo, desde seguir el dinero, fiscalizar, ¿no? O sea, hay mucho más ahí. La reforma del aparato de seguridad y justicia queda como un gran pendiente de la discusión de esta campaña, ¿no? Si estamos hablando justamente de que todo este tiempo no nos hemos dado esa tarea, ahí es donde debe estar nuestro enfoque. En su momento, en el 2018, tuvimos una discusión sobre un posible proceso de justicia transicional, ¿no? Y esa discusión quedó olvidada muy rápido, pero tenemos buenos ejemplos, como puede ser con los retos que significa y con la justa dimensión y escala territorial. Pero si sigue en Guatemala, tuvo una resonancia en sacudir, ¿no? al aparato de seguridad, en poder investigar. Reformaron la policía Exacto. completa, ¿no? Y eso es algo, sin embargo, que no basta con los esfuerzos a nivel nacional, que sí se requirió de un trabajo de cooperación internacional, y ahí es una pregunta que nos tenemos que hacer sobre la disposición que quien esté al frente esté dispuesta a hacer para aceptar esa colaboración de otros actores internacionales y organismos internacionales. Una reacción a la historia de las ideas, en cierto sentido. Tú hablabas de los ejecutómetros
del 2007-2008 y que eso te motivó a medir. Me sucedió lo mismo cuando vi el ejecutómetro de reforma. El primero apareció en mayo de 2007 y dije, ah, caray, aquí está pasando algo, son muchos muertos. Y no, eran 1,200 y tantos, ¿no? Tampoco eran tantos, pero en términos comparativos. Y ahí empecé a estudiar, y en el Colegio de México, donde sigo siendo profesor, estamos investigando el tema también, como ustedes, en varias universidades, y lo que hemos encontrado es que las fórmulas más exitosas y en el mediano plazo, es decir, que permanecen, es en los gobiernos estatales y algunos municipales. El PAN en Yucatán ha sido exitoso en evitar que se le metan. En Coahuila lograron derrotar a los Zeta entre el 2010 y 2014 aproximadamente. Y en la Ciudad de México, donde estamos terminando una investigación de estrategia de seguridad del 94 a la fecha, lo que encontramos, Rodrigo Peña es el que coordina la investigación, lo que encontramos es que la izquierda construyó un modelo suyo que ha funcionado razonablemente bien. No es que sea ideal, pero aquí hay 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. En Morelos hay casi 60, 58, 59. Es decir, los dos son gobernados por la izquierda, por Morena en ambos casos, y sin embargo la Ciudad de México sí funciona porque hay una construcción de una institucionalidad de la cual carece Morelos. No sé cómo encajarías estos casos de éxito que ya tienen décadas, Yucatán, Ciudad de México, Coahuila desde el 2010, ya llevan desde el 2012, que es cuando cae la tasa de homicidios, ya llevamos 14 años, no, perdón, 12 años. ¿Qué dirías sobre la opción local? Justamente con Shannon Matiache, mi colega de Allegheny College, hicimos un análisis sobre el caso yucateco. Sobresale el caso de Yucatán, que han tenido al mismo secretario de Seguridad Pública en 3 administraciones distintas, desde distintos colores, ¿no? Mucho te habla, en parte, de la importancia de la estabilidad, ¿no?, dentro de un aparato de seguridad. Y de la posibilidad que haya, ¿no?, de transitar entre distintas administraciones y que justamente la alternancia, como platicábamos hace rato, Leonardo, la alternancia política no se traduzca necesariamente en este resquebrajamiento de redes de protección en la medida en que tus actores que se vuelven fundamentales en el sector de seguridad pues tengan cierta estabilidad, ¿no? Entonces, ese es como un elemento a destacar del caso yucateco, a pesar de que Quintana Roo y Campeche junto, ¿no? O sea, en términos geográficos habría todas las razones para poder pensar, ¿no?, en que pues te estaría vulnerable, ¿no? Y sin embargo, como bien dice Sergio, pues eso no ha sido el caso. Entonces, creo que ahí hay una lección de la importancia de la estabilidad en materia de seguridad y en la construcción de un aparato de seguridad que te lo dé así. Como bien dices, en el caso de la Ciudad de México, pues ha habido una evolución y en distintas dimensiones administrativas y de recursos, etcétera. Yo creo que hoy, sin embargo, todavía nos queda la dimensión de la coordinación entre distintas instancias dentro de la Ciudad de México, ¿no? Lo que ha sucedido ahora en la más reciente discusión sobre homicidios, creo que nos habla de la importancia de coordinación entre autoridades forenses, fiscales, ¿no?, y policía. Y creo que eso es algo, una buena lección de la Ciudad de México, de poder entender mejor, ¿no?, lo que ha pasado en términos de coordinación. La Ciudad de México, lo que sí me cuesta trabajo, aunque a pesar de que sí sabemos que hemos tenido presencia del crimen organizado, ¿no?, con actividad, creo que sí es una geografía distinta a la que te puedes encontrar, ¿no?, justamente en Coahuila, ¿no? Y sin embargo, creo que otra vez regresando a la importancia de coordinación, que ustedes saben también es algo que enfatizamos en el libro, creo que Coahuila justamente habla de esa importancia que tuvo coordinarse entre niveles de gobierno y poder hacer a un lado estas dimensiones partidistas y tener la capacidad de trabajar. Ustedes describen muy bien, ¿no?, estos incentivos
que la polarización debilita. Es decir, yo por qué voy a hablar o voy a cooperar con el presidente si el presidente es de otro partido o el alcalde es de otro. Esa polarización no ha ayudado en nada. Pero hay dos temas. Por un lado, que haya voluntad política y un gobierno, digamos, que tenga continuidad para llevar adelante las cosas. Aquí en la capital es el mismo grupo político el que gobierna desde los finales de siglo. Y en Yucatán ha habido, como tú dices, continuidad en el mando policiaco y han desarrollado un modelo policiaco interesante en Yucatán. Aquí la capital se ha beneficiado del número. Yo creo que el tamaño cuenta y explica buena parte del éxito que ha tenido la capital. Pero hay ciertas zonas donde el contexto en el que viven ahora las comunidades te va llevando también a que el fenómeno criminal sea, y el tipo de cohabitación que se da sea casi inevitable. Las zonas fronterizas, tú tienes una Tijuana que de pronto tiene unos éxitos y después te regresa. Hoy sabemos, por ejemplo, que buena parte de los robos de carreteras terminan en los tianguis y se están contaminando el sistema de abasto popular con el crimen organizado, el contrabando que te cuento. Ahora han legalizado, creo que son 2,5 millones de vehículos. Chocolates, el contrabando en este país es un deporte nacional, legalizado además por el gobierno, y muchas otras actividades contaminadas que te llevan a que esa zona gris ya no solo sea entre políticos y técnicos de la violencia, sino que mucha gente dice, oiga, pues yo vivo de la industria pirata. Digo, tú has estudiado mucho Italia y ahí lo han estudiado mucho, es decir, pues bueno, la mitad de la población puede llegar a vivir de eso. No sé si también hay una contabilidad de cuánto del PIB mexicano estaría contaminado de actividades criminales. Pues, esa convivencia. Yo creo que justamente la dimensión económica es donde nos hace falta más trabajo en este país. La fiscalización y seguir los dineros sería tan importante, ¿no? Como en términos de política pública, de saber hacia dónde, a dónde están llegando y de dónde vienen esos dineros, que hoy por hoy, justamente, no hemos hablado tanto de extorsión, pero extorsión es parte de esta gobernanza criminal. O sea, fíjate, entre los pocos datos que tenemos, el gobierno invoca que la destrucción de laboratorios de metanfetaminas le ha quitado 2 billones de pesos al crimen organizado. Entonces, es el tamaño de la criminalidad organizada y cuánta gente vive de eso, ¿no? Sí, entonces creo que ahí es donde todavía nos hace falta mucho más por trabajar. Si sabemos que, o sea, estamos en este contexto electoral y nos preocupa hablar de esto por el 2 de junio, pero después del 2 de junio esta violencia no va a ceder, porque esto es lo que hemos visto después del 2021-2022, la violencia en contra de políticos se mantuvo relativamente constante, porque sabemos que después de una elección llegan y sientan a cada alcalde a pedirle X porcentaje de su presupuesto. Por eso insisto, hay una parte de fiscalización que deberíamos estar siguiendo más de fondo. ¿Qué está pasando con la obra pública en los municipios? No, pues se ha publicado que el sistema de aguas en Sinaloa lo estarían controlando los chapitos, tú me dirás. Y eso podemos hablar de mucha más obra pública, Leonardo. O sea, si están atacando a secretarios de finanzas, a los de construcción, ¿no? Directores de construcción, licitaciones, es porque ahí es donde deberíamos estar observando y viendo todo lo que se está perdiendo, sin hablar de todo el potencial de inversión que también se va de este país por estas dimensiones de falta de Estado de Derecho. Nos quedan pocos minutos. En los estudios de seguridad se pone mucho énfasis en la calidad de la inteligencia porque es la base de una buena estrategia de seguridad. Sin hacer distingos por ahora de lo que sabemos en el sector académico social mexicano y el sector gubernamental, ¿qué también entendemos a la criminalidad mexicana, Sandra, como país? Yo creo que hemos tenido la posibilidad de entender mejor las dinámicas de competencia del crimen organizado, ¿no? Tenemos Eduardo Guerrero, que ha hecho un trabajo maravilloso de contabilizar, ¿no?, los grupos que están presentes en cada lugar, pero nos falta mucho por entender estructuras dentro de cada uno de estos grupos, saber cómo todas estas dinámicas internas y que entonces desde ahí, que desde un punto de vista de inteligencia, como bien dice Sergio, saber qué pasa en estas estrategias de decapitación de los grupos criminales y qué es lo que va a pasar en consecuencia cuando haces un operativo. Creo que nos hace falta mucho por entender a los grupos a su interior. Tenemos mejores datos sobre quién está presente, en dónde y qué tipo de actividades hace, pero me parece que todavía nos falta por mucho entender las estructuras dentro de los grupos criminales que nos darían muchísimas mejores pistas
sobre en términos de inteligencia qué es lo que tenemos que hacer y cómo atender y cómo hacer esos operativos y cómo desagregar, ¿no? Y desmantelar esos grupos. Creo que ahí es donde nos falta mucho. Desde la tipología, ¿no? Le damos cártel a todo, Sí. Y si otro es grupo criminal o no. Y mucha gente dice a nivel mediático, porque no nos da tiempo de hablar de eso, si haría falta también tener un lenguaje diferente para referirse a ellos, ¿no? Es decir, los colombianos, por ejemplo, acuñaron, ya no se va a llamar cártel nadie, Bacrim. grupo criminal, ¿no? Y bueno, pues también tiene lo suyo. Yo recomiendo ampliamente la lectura del libro de Guillermo Trejo y Sandra Ley, Votos, Drogas y Violencia, la lógica política de las guerras criminales en México, y te agradezco muchísimo el tiempo que has venido esta noche a explicarnos. Gracias a ustedes, me da mucho gusto platicar. No, ha sido un verdadero placer, Sandra. Gracias. Gracias. Y bueno, pues Sergio, con esto nos vamos. Con esto nos vamos a votar. Todos tenemos y todas tenemos que ir a votar. Es un deber, no es una obligación, pero sí es un deber. Es un deber, sí. Y además nos vemos aquí la semana próxima. Cuídese.